en el verano del 65 ocurre la mayor oleada de reportes OVNI, de observaciones OVNI que se tiene o que se ha tenido en toda la historia de México. Muchas personas dicen que en 1991, que la oleada porque vieron al OVNI del eclipse, pero no. Lo que pasa es que pues muy jóvenes esas personas no vivieron en la oleada del 65. Yo era un niño en aquel entonces y estudié la oleada muchos años después en la hemeroteca, porque pues me di cuenta que en ese año había acontecido esta oleada que en todas partes de la República Mexicana, a todas horas, en todos los estados, bueno, no al mismo tiempo, desde luego, los días variaron, pero se reportaban ovnis y salían publicadas las notas en todos los periódicos de la República Mexicana. Cualquier persona que viva en alguno de los estados de la República Mexicana puede ir a su hemeroteca, pedir el año de 1965 y revisar esos periódicos de ese verano y van a encontrar notas periodísticas de observaciones de ovnis. En 1965 se empiezan a iniciar otros contactados como Matilde Ariciaga de Fernández. La señora Matilde es una persona que vivió en Tampico y ella viene de la escuela espiritista, la misma que Madero. Es una persona que escribió muchísimos libros de este corte, de enseñanza de tipo filosófico, de tipo también de hermanos, hay que llevarnos a cabo o conducirnos en paz, respetar al prójimo, etcétera. Escribió 20, 30 libros de este tipo. Era una persona, era un canal, digamos, en donde ella escribía este tipo de libros. Pero se llegó el año de 1965 y hubo una transformación que ya no fueron los espíritus de antes, sino que ahora son los extraterrestres. No se conoce aquí en México, o más bien pocas personas conocen de esta espiritista, digamos, que se transformó en canal, muy difícil de encontrarlo, que es y que el título del libro es Mis primeros contactos con telepáticos con seres extraterrestres. Porque ella, al provenir de la escuela espiritista, pues va a ser a través de la telepatía. Ya, o sea, entonces, ella físicamente no los vio, simplemente los canalizaba. Se me hace tan interesante porque hace no mucho encontré un video, híjole, estaría buenísimo buscarlo y entrevistarlo, pero era un sacerdote exorcista en Estados Unidos donde habla que con un grupo más grande de otros sacerdotes exorcistas han descubierto, eso se me hace interesante nada más porque me da mucha curiosidad, que en el momento en el que ellos, bueno, en este caso, hacían exorcismos a estas personas que recibían ataques de seres extraterrestres, que torturas, cosas horrendas, que en ese momento dejaban de tener contacto con esos seres, que dejaban de tener avistamientos. Sería interesante, y tú que estás en este mundo de la investigación y eso, o a lo mejor ya lo has investigado, pero es bastante interesante, es algo reciente que empezaron a darse cuenta diferentes grupos exorcistas diciendo, mira, qué interesante que esos ataques dejaron de ocurrir en el momento que esas personas fueron recibiendo guía espiritual y exorcismos. Es que se me hace muy interesante porque pues al final de cuentas te pone en duda, ¿no? ¿Quiénes son estos seres realmente? Esa es una clave. ¿Con qué tipos de seres están contactando? Porque hay toda una gama. Y ya tocaste un punto con el que yo quería terminar revisando a los contactados mexicanos. Porque ya hubo una serie de doctores con doctorado en los Estados Unidos que escribieron este libro aquí. Lo voy a leer, dice Beyond UFOs,
más allá de los UFOs, The Science of Consciousness and Contact with Non-Human Intelligence, la ciencia de la conciencia y el contacto con inteligencia no humana, volumen 1. Ok. Exactamente. Entonces, este es un estudio cuantitativo que estos doctores hicieron en varios países, alrededor de unas 2.400, 2.500 entrevistas vía cuestionario. Pero ese cuestionario involucra que ese contacto, esos contactos todos tienen un común denominador, llámese ángel, llámese extraterrestre, llámese demonio, llámese ser dimensional. Todos esos seres están relacionados con la conciencia del ser humano, o hay formas de transportarse a otros niveles, léase dimensiones. Entonces, este estudio, pues no se conoce aquí en México. Y es el primer volumen, ¿eh? Y aparte es un volumen chiquito. Los que están en YouTube que puedan ver, está gordísimo el volumen. Parece la Biblia. Pero es un estudio sumamente importante porque es un estudio científico cuantitativo. Wow. No es de unas cuantas personas. Entonces, quizás pues más adelante platiquemos de los resultados ya tabulados de esa investigación en distintos países, que también está México, ahí incluyeron sus investigaciones a estos países. Este estudio, de hecho, lo dirige la fundación de Edgar Mitchell. Como recordarás, Edgar Mitchell fue un astronauta del proyecto Apolo. Y este estudio ahora está a cargo del doctor Rainero Hernández. Abreviado lo conocen más fácil como Rey Hernández. Entonces, él condujo ese estudio y bueno, hay otros mucho más volúmenes. Pero me regreso al 65 para terminar de repasar la cronología de los contactados mexicanos. Bueno, estaba yo con Matilde Ariciaga. Entonces escribe este pequeño libro y es muy, muy interesante. Aquí la forma en que le pidieron es que se fuera a una montaña. No describe exactamente qué tipo de montaña es, pero quiero yo suponer que es alguna montaña que estuviera cercano a donde ella vivía, a Tampico. Entonces, bueno, ya la señora ya murió, desafortunadamente, pero pues es otro de los contactados que tenemos que tomar en cuenta. Y hay que hacer un estudio de cada uno de ellos porque aquí empiezan los mensajes de tipo filosófico, de tipo obviamente espiritista, y esto ya cambia porque estamos en la era de los extraterrestres. En 1965, que acontece la mayor oleada de observaciones de ovnis en México, resulta que hay unos contactados que son 3 estudiantes de aquella época del Politécnico que se localiza al norte de la Ciudad de México. Hay ahí el Instituto Politécnico Nacional. Tiene varios de sus especialidades. Si recuerdan, las personas que tienen más o menos mi edad, pues vean el color de mi cabello, o aún más, hasta ahí llegaba la ciudad en aquel entonces. Más allá de Lindavista, era la última colonia, ya no había, ya había lotes baldíos, algunos sembradíos todavía. Pues ahí resulta que unos estudiantes que estaban jugando arrancones en la noche, de repente el coche no funcionó. Esto que te estoy diciendo no lo saben, porque no se sabe, porque la
la historia cundió en todos los periódicos de aquella época. Cualquier persona que sienta curiosidad por revisar la historia, váyase a agosto de 1965 y la historia la va a encontrar en Novedades, en Diario de México, y en otro par de periódicos de aquella época. Baja una luz, ellos se sorprenden, primero porque ya no enciende el carro, y esto sabemos que es algo muy natural en que la proximidad de un objeto de este tipo descompone los relojes, los aparatos eléctricos. Claro. El carro es el famoso efecto electromagnético. Entonces, bueno, baja el objeto, nuevamente estos dos hermanos y un amigo los invitan a la nave. El nombre de estos estudiantes es Yago y Payo Rodríguez. Yo tuve la fortuna de encontrar accidentalmente a uno de los dos hermanos hace como unos 10 años. Wow. Y yo quise que me grabara su experiencia, me la contó, me dijo, quizás yo un día quiero hacer un libro de mi experiencia. Es una vivencia increíble, porque en aquel entonces quien investigó esto, pues fueron los grandes periodistas de la televisión mexicana. Por ahí estuvo mi maestro, don Pedro Ferriz Santa Cruz, y pues creo que por ahí estuvo también Jacobo Zabludowski. El hecho es de que una vez que se supo de la experiencia de estos muchachos, tenían que salir en la cajuela del carro de su papá porque estaba llena de periodistas que los querían abordar cuando ellos salieran de su casa. Los localizaron, que vivían ahí en la colonia Lindavista, y esta persona, uno de los dos hermanos, me contó exactamente, pero con más detalles, la experiencia que yo conocí solamente en la prensa. Entonces, hay que tener, el tipo de ser que ellos describen es igual que nosotros, porque aquí hay que tener también en mente que la evolución de la descripción de los contactados va variando con la cronología del tiempo. No son los mismos extraterrestres de los años 50, 60, 70, 80 y 90. La clasificación o la tipología va cambiando. De aquellos años, como en este caso, que los de Salvador Villanueva, los de Apodaca, los de también la señora Nirvana, eran de tipo nórdico, güeritos, pequeños. Va a dar un salto o un cambio ya en fines de los 70, aquí en México, en otros países puede haber una diferencia en la evolución, pero fines de los 70 y en los 80 empiezo a tener casos, el más conocido, los cabezones grises. Sí, los pequeñitos, y ahí se empiezan entonces a dar a conocer, y hay un brinco a fines de los 80 o principios de los 90, cuando ya empiezo yo a registrar casos de reptiles, de reptiloides. Entonces aquí hay que preguntarnos, ¿quiere decir que esos visitantes, bueno, por una parte sabemos que tenemos visitantes de distintas razas, eso es un hecho innegable, pero por otra, ¿por qué no tenemos muchos casos, como en este caso los reptiloides en los años 40? ¿Porque la gente no hablaba o porque no se daban a conocer? Es una duda y es una pregunta que a mí me da. Claro que algunos dirán, bueno, no, es que los reptiloides los tenemos desde los sumerios y lo que tú quieras, ¿no? Algunas otras civilizaciones antiguas relatan a este tipo de seres. Te hablo de esa cronología que yo he considerado aquí en México. Sí. Bueno, la historia de estos hermanos, de Yago y Payo Rodríguez, es fascinante también. Y vámonos en ese mismo año ocurre otro contactado, a un contador público que yo conocí, también tuve la fortuna de conocerlo, y este contador, el señor Enrique Mercado Orue.
También, por aquí atrás está su librito, no lo tengo a la mano, escribe un libro, 1965, pero ese libro lo escribe muchísimos años después. ¿Y cómo describe a los seres? Igual como nosotros, con la diferencia que estos seres son de una estatura bastante considerable, fuera del promedio de los mexicanos, 1,70. Estos miden casi los 2 metros o un poquito más. Su forma de vestir, un poquito a la usanza, como si fueran túnicas, pero muy bien parecidos, tanto hombres como mujeres. Y aquí le dan la experiencia también de que lo llevan a su ovni. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de estos contactados, en el caso de Salvador Villanueva y en el caso de Enrique Mercado, porque ellos describen que esos seres que vieron tenían un cinturón, y ese cinturón tenía foquitos. Y que en el caso de don Enrique, que ya no está con nosotros en este plano, desafortunadamente, dice que cuando se lo llevaban a la mano, ellos podían levitar. Es el mismo caso que ocurre, ahorita me voy a referir a otro contactado, a una dama, es el mismo caso que describe ese cinturón con lucecitas. Qué interesante. Y aquí yo llego a la conclusión, a través de la repetitividad de esta situación, que seguramente ese cinturón es un instrumento, es un device, es un utensilio que les sirve para manipular su transportación. Claro. O ya sea físicamente o holográficamente. No lo sé, pero ¿de qué es un aditamento? Por la repetitividad de los que los contactados describen.